Y ahora vamos ya al taller. Vais a practicar un taller con dos grandes mujeres. El título del taller lo tenéis aquí, liderando la adopción de la inteligencia artificial en los centros educativos. Hemos estado hablando de inteligencia artificial en este taller que se impartirá ahora. Está enfocado para vosotros, para docentes y equipos directivos que inicien la creación de un protocolo de adopción de inteligencia artificial centrado en personas, normativo, ético, con conciencia ambiental específico en el centro indicativo. Y invito a que suban ya estas dos mujeres al escenario y os las voy presentando. Veniu cap aquí, un fort aplaudiment per elles. Os las presento ahora. Poneros aquí delante. Marta García Matos es responsable de la línea de matemáticas y computación de Educaixa. Marta es física y escritora, licenciada en física y doctora en matemáticas. Ha trabajado en el equipo de divulgación científica del IFFO, Instituto de Ciencias Fotónicas, a cargo de proyectos que tratan de aproximar la ciencia al público general mediante un enfoque humanístico, enfoque en el que trabaja desde el 2018 en proyectos educativos en Educaixa i Cosmocaixa. Un altre aplaudiment per ella, sisplau. Y la Núria Vives, que es responsable de programas de aprendizaje profesional de la Fundación La Caixa. Lideras desde el 2019 el programa de liderazgo para el aprendizaje en Educaixa para equipos directivos en centros educativos de toda España. Has iniciado la implementación del programa de observación entre escuelas, centrado en la revisión y colaboración entre centros para la mejora de prácticas educativas. Además, ella entre el 2015 y el 2019 estuvo coordinando programas dirigidos a la mejora de competencias clave del alumnado en la propia fundación. Felicidades a las dos por vuestra trayectoria y os dejo ya que empecéis este taller liderando la adopción de la inteligencia artificial en los centros educativos. Suerte, gracias. Muchas gracias. Doncs, Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por las presentaciones. Vamos a intentar que sea un taller, aunque el auditorio nos lo pone un poco difícil, pero vamos a tratar de que haya conversación, de que haya diálogo y de que sea lo más parecido a un taller posible. Si os parece, os proponemos que empecéis hablando con la persona que tengáis a vuestro lado, que os presentéis si es que aún no la conocéis. Me imagino que muchos os habéis sentado con personas que ya conocéis, os podéis saltar entonces uno de los pasos, pero sí que comentéis estas tarjetas. Lo ideal también es que hay 6 tarjetas, de modo que, y el trabajo vamos a intentar que sea cada 3 personas, de modo que las 3 personas tenéis que tener distintas tarjetas. ¿Sí? Hay un total de 6 tarjetas, cada uno tiene que tener 2 tarjetas, que tiene que ser distinta a los del resto del grupo de 3. ¿Sí? minutos. sí, esto en 10 minutos. ¿Les has dicho, Nuria, que son 10 minutos? ¿Les has dicho que tienen 10 minutos o 5? No. El pasador de diapositivas lo tienes tú, ¿no? O sea, es como ese de ahí. Pero lo coges tú. Al principio lo cojo yo. Aquí tengo esto, voy a coger el agua.
Sí. Vale, vamos a continuar. Vamos a tener oportunidad de seguir reflexionando sobre todos estos conceptos a lo largo de esta tarde, pero queríamos que empezáis a familiarizaros pues, con temas que vamos a tratar durante esta hora y media. Se están familiarizando mucho. ¿Qué veremos hoy? Hemos dividido esta hora y media en dos partes. Primeramente vamos a tener una parte más introductoria, más teórica, donde Marta sobre todo nos va a explicar estos conceptos, estas consideraciones técnicas, éticas y filosóficas, algunas de las cuales ya tenéis en estas tarjetas, va a profundizar en ellas para entenderlas bien, ¿no? Y que son claves para la adopción de la inteligencia artificial en los centros educativos. Y luego vamos a aterrizar todo esto en cómo todo esto lo podemos llevar en los centros educativos. Entonces vamos a empezar a hablar de liderazgo, ¿no? Porque al final introducir la IA en los centros educativos, adoptarla de un modo o de otro, no deja de ser un proceso de liderazgo, un proceso de cambio que hay que llevar en los centros educativos. Después empezaremos pues, con esta parte. Y también queremos que las actividades que os vamos a proponer también sirvan como modelo para llevarlos a vuestros centros educativos, ¿no? Principalmente nos vamos a centrar en actividades de diálogo, de conversación, pero que pueden ser muy útiles para adoptar, para liderar el proceso de adopción de la IA en los centros educativos. Así que doy paso a Marta y Vale. empezamos. Gracias. Pues sí, como bueno, yo no voy a profundizar mucho porque voy a intentar hablar poco tiempo, pero para poder dar una introducción a luego lo interesante, que es cómo vosotros empezáis estas conversaciones, pues quería empezar pues, con esta breve introducción a los conceptos claves sobre los que nos enfocaremos hoy. Entonces, para empezar, podemos empezar con una referencia de 2019, que es este libro de Artificial Intelligence in Education, del 2019 de Holmes, donde, bueno, en 2019, que es como pre-ChatGPT, ¿no? Es como 4 años antes de que empezara ChatGPT, Barbara Wasson esta mañana se ha referido intensamente a la labor de Wayne Holmes, y en este libro, que es el libro seminal de 2019, luego Bárbara ha hablado de unos análisis que se hicieron en 2022 y años sucesivos, hay dos consideraciones importantes, dos preguntas básicas, relacionadas pues, con el impacto, que utiliza la palabra impacto, a pesar de que Daniel Innerarity hoy dijo que no le gustaba, y entiendo perfectamente, ¿no? Que no es como un meteorito, pero no me viene otra a la cabeza. Pero cuál es, desde principios del 2000 y 2010, esas 2 décadas, la inteligencia artificial, que si quieres pudo empezar casi con el ser humano, ¿no? Porque siempre hemos estado intentando entender qué es la inteligencia y cómo se puede replicar y cómo se puede crear, pero digamos que desde la década de 1950 es cuando empezó, o podemos decir que empezó la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, y esto lo podemos discutir y hablar más. En 1950 aparecieron estos dos modelos, ¿no? Modelos simbólicos y modelos de redes neuronales. Una tuvo más importancia que otra. A partir de los años 2000 y 2010, con todo el boom de Big Data, de los ordenadores tan potentes, pues empezó todo a florecer mucho, especialmente también los modelos de Neural Networks, Machine Learning, y en 2019 ya fue tiempo de decir qué impacto tiene esto en la educación. Desde los 2 puntos de vista. La primera, ¿qué tienen que aprender en la escuela ahora los estudiantes? Lo que Bárbara se refería como AI literacy, que hay 2 tipos, que hay que entender qué aspectos técnicos hay que entender, pero también qué aspectos de impacto social hay que entender. O sea, desde el punto de vista de las humanidades, sociológico, ético, filosófico, etcétera, son también cuestiones o inteligencia artificial que hay que enseñar en las escuelas, y que están estas dos cosas relacionadas con AI literacy. Y otra pregunta importante que también hay dentro de este libro es cómo ayuda la inteligencia artificial a la labor del docente, de los centros educativos, a la enseñanza y el aprendizaje. A esta pregunta también se ha referido extensamente Bárbara, y la verdad es que ha hecho una exposición interesantísima y con muchísimas referencias, por lo tanto, pues, todo esto os puedo referir a su intervención y sus referencias. Y podemos añadir además otra consideración, que no solamente cómo ayuda la inteligencia artificial a la docencia, sino cómo podemos ayudar los docentes y toda la comunidad educativa, es decir, las familias, los líderes del centro, los alumnos,
en definitiva, la sociedad, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la inteligencia artificial? ¿No? Entonces, es como parafraseando a Kennedy, ¿no? O sea, no te preguntes qué puede hacer la inteligencia artificial por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto claramente impacta sobre el rol docente, que ahora también estaba hablando en Innovamat sobre ello. ¿Cómo cambia el rol docente? Pues la verdad es que lo que esperaríamos es que el rol docente fuera lo que siempre hemos querido que sea un docente, ¿no? Pues ese docente facilitador que entiende, que sabe muy bien dónde se encuentra su alumno, que le puede ayudar, que le puede reconfortar. Y bueno, pues esperemos que en algún futuro no muy lejano podamos llegar a ser eso que siempre hemos querido ser, ¿no? Cumplir los objetivos de la educación gracias a la inteligencia artificial, pero no arrastrados por ella, porque la tecnología no es el motor de cambio, es lo que permite hacer cosas que queremos hacer si la utilizamos bien, ¿no? Entonces, bueno, el rol docente, ¿cómo cambia? Por ejemplo, podemos decir, si estamos hablando de sistemas de aprendizaje adaptativo, que los docentes, por ejemplo, pueden ser creadores de contenido. O sea, a lo mejor hay unas máquinas superpotentes que son capaces de hacer un montón de correlaciones y de hacer un montón de inferencias, pero si los ejercicios que han utilizado los investigadores pues no nos gustan mucho como matemáticos, si somos matemáticos o si estamos en clase de historia, o el contexto que eligen no es muy interesante, pues no nos va a servir de nada. Así que el rol docente es un rol activo que esperemos, como de nuevo se refería hoy Bárbara, que podamos encontrarlo entre todos, ¿no? Con una colaboración de investigación, centros educativos, familias y alumnos. Entonces, bueno, los conceptos clave para esta adopción son de 3 tipos, hablaré poco. Un poco de aspectos técnicos, que es esta AI Literacy que decíamos relacionada con aspectos técnicos, otros de aspectos éticos y filosóficos de impacto en la sociedad o más sociológicos, y después también importantísimos los aspectos normativos que hay que tener en cuenta. Sobre los aspectos técnicos, pues lo primero que podemos considerar es qué tipo de herramientas de inteligencia artificial tenemos en el sector educativo. Si estáis en el Tech Congress, os habéis podido pasear, pues más o menos tendréis una idea. Además, obviamente, en vuestros centros educativos posiblemente tengáis algunas herramientas de qué se puede hacer con inteligencia artificial o qué se está haciendo ya. Entonces, bueno, para hacer así un resumen rápido, hay como 2 tipos. El primero es pues, todo lo que tiene que ver con análisis de datos para el aprendizaje, ¿no? De Learning Analytics, donde, de nuevo, pues por suerte, hoy Bárbara ha explicado mucho también, en el EdTech Congress del año pasado, con nuestra colaboradora Alejandra López de Arbera Asturi, ella hizo también un extenso, y está grabado, ¿no? Creo que se puede consultar, pues como un extensivo análisis de los tipos de Learning Analytics, o sea, de sistemas de aprendizaje automático que hay, los de caja negra, caja blanca, los tipos de algoritmos, para qué sirven, etcétera. Y obviamente pues también con sus grandes oportunidades y sus grandes riesgos, que son los de siempre, pues no tener un buen modelo del alumno, no tener los datos necesarios o suficientes, o intentar sacar inferencias para un alumno que no tiene nada que ver con los datos de entrenamiento, etcétera. O sea, eso existe siempre, existe. Y esto, bueno, pues lo podéis consultar en esa grabación. Y básicamente en sistemas de aprendizaje, pues básicamente podemos tener sistemas que nos ayudan a adaptarnos de aprendizaje adaptativo, que nos ayudan al alumno a seguir un aprendizaje a partir de su conocimiento y de sus habilidades, también de evaluación, como la capacidad que tiene la inteligencia artificial o no inteligencia artificial, simplemente de análisis de datos, de poder inferir y sacar correlaciones ocultas entre cosas para poder hacernos recomendaciones de, pues todos estos niños han hecho esto y han sacado resultados buenos aquí y malos acá. ¿Qué han pasado si cambiamos esto? Y si, o sea, es evidente que la inteligencia artificial ayuda muchísimo en evaluación y recomendación. Y estos sistemas, como explicaba también Bárbara esta mañana, pues tienen como distintos grados de inteligencia. Por ejemplo, un sistema de evaluación a lo mejor no necesita ni siquiera tener inteligencia artificial, pues es un sistema con muchísimos datos, un machine learning que va sacando correlaciones, estadísticas que
que para evaluar o para sacar información invisible, digamos, pues no necesita inteligencia artificial. Sin embargo, un sistema de aprendizaje adaptativo que se tiene que adaptar a una cosa que va cambiando, es decir, un alumno, y que tiene que adaptarse y ser pues eso, sensible a condiciones que van cambiando, pues entonces claro que ahí tiene que haber inteligencia artificial. Y luego el otro tipo de inteligencia artificial que ha salido hace 1 año y medio es inteligencia artificial generativa, que no es que haya salido hace 1 año y medio, hace 1 año y medio ha salido un producto de una empresa que posiblemente no lo haya hecho de la mejor manera posible. Entonces, es interesante saber cómo funcionan, o sea, cuando vosotros tenéis una herramienta, me voy a referir ahora a las de aprendizaje adaptativo o de evaluación, pues es interesante saber con qué datos se ha entrenado, qué datos ha tenido en cuenta, cómo hace las correlaciones, qué algoritmo tiene detrás, ¿no? Para poder saber si esa herramienta es una herramienta que vosotros podéis confiar o no, y también qué inteligencia artificial hay detrás, porque no siempre sabemos en una herramienta de inteligencia artificial qué tipo de inteligencia artificial hay o si tiene inteligencia artificial en absoluto. Entonces eso pues es interesante saberlo, por supuesto también cómo tratan los datos, etcétera, y cómo se relacionan con esta ley que todavía está un poco definida, pero bueno, el funcionamiento es importante. Y otra cosa también muy importante es qué resultado de uso se han observado, porque una cosa es lo que uno pueda decir, un investigador pueda querer, o una herramienta pueda decir qué hace, y otra cosa es cuando la hace si funciona. Y entonces, porque a lo mejor pues, todo el dinero, todo el tiempo invertido y todo el esfuerzo de todo el mundo no merece mucho la pena si luego no tiene buenos resultados. De nuevo, esta mañana hemos visto que falta mucha evidencia, faltan muchos trabajos. No sabemos bien, por ejemplo, contaba Bárbara, ¿no? Hay algunos modelos o sea, algunas herramientas que solamente sacan información o sacan recomendaciones a partir de datos, pero no hay un modelo o sea, el modelo de alumno que está aprendiendo no está muy claro cuál es. Entonces, claro, si una herramienta de inteligencia artificial trabaja con un modelo que no se parece a cómo trabaja un alumno o trabaja sin modelo, no hay ninguna teoría detrás, pues no va a ser una herramienta de inteligencia artificial muy útil, ¿no? Entonces, todo esto, pues evidentemente se necesita muchísimo trabajo de investigadores y después, una vez está hecho todo, se necesita un montón de trabajo de validación que por ahora nos falta, pero donde se hacen las investigaciones es en las escuelas y quien tiene que hacer el compromiso de poder hacer una investigación antes de tomar decisiones pues serán las escuelas, los investigadores, las administraciones públicas, etc. Entonces, voy bien de tiempo, ¿no? O sea, me faltan como... Tienes, sí, 12 minutos. No, menos. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna... Vale, entonces, como decía, para cómo funcionan los sistemas de aprendizaje adaptativo o la Learning Analytics, pues, el año pasado lo dijo Alejandra, que además lo sabe muchísimo mejor que yo, que es investigadora en eso. Entonces, hoy, si queréis, lo que puedo hacer muy brevemente es, como ahora existe la inteligencia artificial generativa, pues simplemente, y como para dar pie a las discusiones que tendremos luego, doy 3 pinceladas sobre cómo funcionan los modelos de lenguaje avanzados o Large Language Models para poder empezar todos juntos el análisis. Entonces, un modelo de lenguaje es un programa de ordenador que ha diseñado un humano, que suele ser un investigador en inteligencia artificial o en lingüística computacional, y es un programa de ordenador que se basa en un modelo matemático que se llama red neuronal artificial, que es un modelo matemático que nació en los años 50, básicamente paralelo a los trabajos de Turing. Turing era en simbólico y, o sea, como me voy a poner voy a imaginar el pensamiento como una serie de símbolos que estoy manipulando. Paralelamente, hubo otros investigadores en Estados Unidos que decían, no, vamos a intentar imitar, digamos, o expresar el razonamiento y el conocimiento como lo hacen los humanos, que son con redes neuronales, ¿no? Entonces había como estas 2 líneas paralelas. Entonces, obviamente, la investigación y sobre todo la aparición de ordenadores y ordenadores potentes desarrollaron muchísimo Machine Learning y las redes neuronales artificiales, que es una manera de implementar algoritmos de Machine Learning. Y, bueno, pues
un modelo de lenguaje es este modelo matemático, que es una red neuronal artificial, pero es especial, o sea, porque utiliza la técnica de aprendizaje automático y para aprender a hacer algo, que es generar texto, y para aprender eso se entrena por medio de muchos datos, una cantidad inmensa de datos, muchísimos datos. Entonces, todos estos datos, que un poco es uno de los temas del EdTech Congress, por eso nos paramos un poco aquí, pues generan dos alertas, bueno, varias, pero una de ellas es, bueno, si son muchos, pues habrá que guardarlos, habrá que mantenerlos en servidores que habrá que mantener fríos y habrá que gastar mucha energía. Entonces esto, oye, pues los datos cuesta mantenerlos. Y además hay muchos ordenadores trabajando para entrenarse, por lo tanto eso también cuesta mucha energía. Y los ordenadores no viven en el mundo espiritual, sino pues, que necesitan unos materiales, unos minerales, se necesita también agua para refrigerar todos esos ordenadores. Es decir, hay una serie de recursos materiales como minerales y agua y no materiales como energía y después residuos que están asociados a toda esta actividad. Por tanto, pues esto es una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo si luego no va a funcionar. Y los datos, pues también, ¿de dónde sacaron estos datos? Ahora mismo, por eso, cuando decía la inteligencia artificial generativa tal como está ahora, pues igual no es la mejor implementación, porque fueron ahí un poco a saco, a sacar datos sin decirle a nadie, y tú tampoco sabes muy bien qué pasa cuando subes tus datos, y además no son datos muy diversos, porque sacaron datos de donde lo sabía, que es Internet, pero gran parte de la población no está representada en Internet. Entonces, todos este tipo de problemas se añade a cómo se genera esa información, ¿no? O sea, cómo se generan esos textos. Que esos textos tienen una idea fundamental, es muy sencilla. Bueno, ha salido un vídeo, luego ahora busco la referencia, ahí es de Sanderson, pero en Twitter tiene se llama Brand Sanderson, en Twitter tiene un usuario y ayer, bueno, el 7 de abril sacó un vídeo súper chulo que explica cómo funcionan los transformers, estas redes neuronales que se llaman transformers, ¿no? GPT significa Generative Pre-trained Transformer, porque es una red neuronal que se llama transformer. Entonces te explica cómo funciona. Y es muy bonito, especialmente los profesores de matemáticas, porque asocia, o sea, tú puedes ver los vectores en espacios multidimensionales asociados a las matrices, cómo van cambiando, y cómo está asociado esto a la generación de significado a las palabras. Entonces es muy bonito de ver y creo que se entiende muy bien. Y además para los alumnos es un gran contenido. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hace? La siguiente palabra en un texto la aprende a predecir simplemente por la cantidad de veces que ha salido en otros textos. ¿Y esto qué significa? Pues que, bueno, primero, es alucinante, es maravilloso, o sea, generar texto que parece humano y que tiene sentido es alucinante y todos estamos muy contentos, a pesar de todos los problemas que tiene, a ver si encuentran otra manera de hacerlo mejor, pero bueno, el caso es que ¿podemos confiar en los textos y respuestas generados por un Large Language Model? Pues no, porque hay que tener en presente que los modelos de lenguaje no incorporan ningún mecanismo que verifique si lo que dicen es verdad. O sea, como es estadístico, no es lógico, o sea, no es, si esto es verdad, lo voy a decir, sino que es una cosa que se encuentra por ahí. Como hay tantísimos textos, pues en general la gente es consistente generando información y por lo tanto aquello parece que es cierto, pero no lo es. Por lo tanto, aquí tenemos otro problema, ¿no? Es un generador de lenguaje que nos dicen es súper inteligente y maravilloso y lo que dice no tiene ninguna garantía de ser cierto. Y todos estos temas, ¿no?, que hemos ido lanzando sobre, que ya conocéis, pues generan una serie, o sea, podemos tener que son las tarjetitas que habéis tenido que al principio, sobre conceptos o consideraciones que nos dejan ponerle nombre a las cosas y hablar de ellos en un lenguaje común, generando pues, conversaciones, ¿no? Y además, sobre todo, tener en cuenta que todos estos problemas o todos estos conflictos que encontramos no son nuevos, sino que pertenecen a la historia de la filosofía de la tecnología, pertenecen a la historia de la relación entre los humanos
y la ciencia y la tecnología. Como hablaban esta mañana, los humanos somos seres tecnológicos. Ahí no tenemos nosotros nada que ver con una persona de hace 100 años o hace 2000. La tecnología nos hace evolucionar y somos tecnocosas, ¿no? Y entonces, todas estas reflexiones no han salido hoy, pero es muy interesante incorporarlas, esto que decíamos, ¿no? que hay que enseñar, ¿no? Pues la idea de estas fichas es que, por un lado, sirvan para guiar estas conversaciones de cambio en los centros, pero también como material para los estudiantes, ¿no? Porque es muy interesante hablar a los estudiantes de relación entre lógica y lenguaje, qué es la inteligencia, qué significa ser inteligente, cuál es la diferencia entre ser inteligentes, la inteligencia artificial y la inteligencia humana, etc. Son cosas súper interesantes que ahora tenemos digamos, una razón muy palpable para hablar de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues muy brevemente hablamos de antropomorfismo y aquí, espera que tengo aquí una chuleta para ir rápido porque si no me enrollo. Vale. Entonces, con el antropomorfismo podemos saber pues, qué impacto tiene esta tendencia que tenemos nosotros a atribuir cualidades humanas a las cosas o los animales, pues qué tendencia tiene esto en nuestra percepción de la tecnología. A lo mejor pensamos que las máquinas son iguales que nosotras y igual de inteligentes, el mismo tipo de inteligencia, como decía Daniel Innerarity, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una palabra para esto y tiene unas consecuencias y la gente lo ha estudiado. El tema de la agencia, que también era algo relacionado con esta diferencia entre la inteligencia humana y la natural, la inteligencia artificial parece tener una agencia sin inteligencia, ¿no? No tiene cuerpo, no tiene intencionalidad, no reflexiona sobre lo que hace, lo hace, pero no dice, oye, ¿y si lo hubiera hecho de otra manera? O esto no me salió bien, ¿no? Porque no tiene como esta memoria, esta inteligencia encarnada, ¿no? Que es muy interesante ver que realmente la diferencia está un poco relacionada con que no tienen cuerpo, ¿no? De hecho, Daniel decía, igual la inteligencia artificial será parecida a la humana cuando tengan un cuerpo. Y decía, no es ni tan inteligente ni tan artificial como dice Kate Crawford. Sobre el tema de la transparencia, cómo funcionan, no nos dicen bien cómo funcionan. OpenAI no nos dice cómo funciona. Tampoco nos dice la cantidad de recursos y de datos. O sea, ahora acabamos de conocer que han convertido todo YouTube en datos, van cogiendo New York Times, han hecho cosas así sin decir, eso no es bonito. Y después, sobre la filosofía de la tecnología, que decía Mario Bunge, que es una disciplina que está subdesarrollada y es interesantísima, pero casi no se toca. Si la filosofía de la ciencia no se toca en las escuelas, imaginad la de la tecnología, ¿no? Y aquí tenemos unos temas interesantísimos como la diferencia entre la innovación y la relevancia. Luego veremos cómo influye esto. O sea, cuando algo es innovador, cuando es relevante, es decir, cuando sirve para algo que es un problema real que tengo. La falta de neutralidad de la tecnología. Muchas veces se dice, la tecnología la puedes usar bien o mal. Pues no, la tecnología inherentemente puede tener valores inscritos que nosotros tenemos el deber de mirar si son buenos o malos intrínsecamente. Y el solucionismo, que hoy se ha hablado también mucho, ¿no? De, bueno, si la tecnología se ha desarrollado tanto, ya no tendremos problemas, porque nos va a ayudar la tecnología. O la tecnología es el motor del cambio y la educación, ahora ya todo va a ser maravilloso. Pues la tecnología sola no hace nada. Y el solucionismo es pues, esta tendencia a pensar que sí. Sobre las evidencias, como hoy ha estado Bárbara, pues de nuevo, que miréis, no tenemos evidencias, pero bueno, algunas de las que tenemos, y la mayoría de ellas se fijan en performance, en las notas que saca la gente, cuando quizá no es el indicador más importante, ¿no? También tenemos pues, la eficiencia, las emociones, qué significa para la emoción de un estudiante aprender de una manera u otra, lo bien que te lo pasas, si crece tu interés o no, si aumenta tu motivación, la percepción, la satisfacción contigo mismo, la percepción de utilidad. Pues todo esto es importante. Y ya, sobre la normativa, como hoy hablábamos de datos, pues simplemente tener en cuenta que la protección de datos personales de miembros de la comunidad educativa, datos especialmente sensibles. Los datos personales no son solamente los nombres, los teléfonos y las fotos, sino también pues, los sentimientos, las percepciones, cómo me siento, que quiero entonces, no sé, pues subir cosas a ChatGPT de alumnos o nuestras mismas, no tiene mucha pinta de estar bien.
Las condiciones de cesión de datos en licencias y cláusulas siempre hay que mirarlas. Ahora la ley se está desarrollando, pero la posible vulneración de derechos de autor y lo que os decía de explicabilidad, que digan exactamente cómo funcionan para que vosotros digáis, pues me parece bien o mal esto que me está sugiriendo. No me quiero enrollar mucho, esta mañana ya se ha hablado mucho sobre esto. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa europea, así que es de obligado cumplimiento. Tenemos el AI, que es una directiva europea y que por tanto no es de obligado cumplimiento, y la ley ahora en España y en Cataluña tendrá que decidir qué hacer o no. Obviamente, lo más importante es que no puedes utilizar ningún dato para identificar ideología, porque luego puedes hacer pues, discriminaciones o puedes no tratar igual a la gente. Pero lo que quería decir, que esta mañana ya también lo han comentado, el Comité Europeo de Protección de Datos está todavía debatiendo el impacto de la IA, creo que sale en mayo, y por ahora la Autoridad Catalana de Protección de Datos, pongo la catalana porque Cataluña y ahora también en Canarias son los únicos que han sacado como un protocolo de adopción de inteligencia artificial en los centros, pero bueno, la Autoridad Catalana dice hasta que el Comité Europeo, que está debatiendo el impacto de la inteligencia artificial generativa sobre el derecho fundamental a la protección de datos, hasta que esta gente no diga qué, pues no parece oportuno incorporar ChatGPT en funciones públicas, cuando se traten de datos personales, es decir, de datos sensibles, es decir, de los datos de nuestros alumnos, hasta que el Comité Europeo de Protección se pronuncie. Sobre el AI Act también nos han explicado que los chatbots y deepfakes están ahí un poco más o menos bien, pero empiezan la línea roja los sistemas sensibles, como por ejemplo la educación. O sea, educación estamos tratando con menores, con personas que se están desarrollando, que serán los futuros líderes del planeta, y entonces, o sea, líderes del planeta, quiero decir, los futuros personas que vivan en el planeta, y por tanto, pues aquí hay una línea roja, y obviamente todos los sistemas de reconocimiento de caras para reconocer tu comportamiento o cómo te sientes, o la categorización biométrica está terminantemente prohibida. También, para todo este tema de ética y normativa, os refiero al Observatorio de Ética e Inteligencia Artificial de Cataluña, de la Universidad de Girona. Ellos tienen información en español y en catalán, y han sacado también una especie de protocolo check para las empresas de inteligencia artificial, para que vean si van haciendo las cosas conforme a normativa y a ética. Así que aquí tenéis un montón de recursos y ya está. Pues vamos ahora un poco a la parte de liderazgo, si me dejas el... Como decíamos al inicio, son muchos conceptos, hay muchísima información, quizás menos conocimiento. También hay presión, hay que adoptar la IA, no hay que adoptarla. ¿De qué modo? Y son muchas preguntas que desde los equipos directivos hay que hacer para poder orientar bien también a toda la comunidad educativa. Se tienen que dar muchas respuestas a los alumnos, a los docentes, a las familias, y por lo tanto es un tema que requiere de un buen liderazgo. Temas muy básicos sobre el liderazgo. Aquí tenéis una definición de liderazgo, os las dejo unos segundos para que la podáis leer. Lo que nos dicen estos autores, esto es una definición que tiene más de 20 años, pero que fue muy influyente, es sobre todo que un buen líder es aquel que está en su aula, que es un gran maestro, un gran docente y que puede enseñar y hacer que sus alumnos progresen, pero también es aquella persona que consigue influir en la práctica de los demás, ¿no? También fuera del aula. También de esto también surge un tema, es decir, no solo son líderes aquellos que tienen el cargo, aquellos que son directores, aquellos que son jefes de estudio, coordinadores, sino que también hay docentes sin cargo que son líderes. Y si bien a veces pensamos en que el cambio solo se tiene que ir desde arriba, desde los equipos directivos, ¿no? Es muy importante conseguir que haya docentes sin cargo, aquellos líderes más informales que se suman al cambio, porque si no el cambio no será sostenible. Entonces, uno de los grandes roles también es distribuir este liderazgo y conseguir que este cambio, esta necesidad, pues también se distribuya entre más docentes. Ahora os voy a pedir que penséis en una persona de vuestro centro o
en un docente que habéis conocido a lo largo de vuestra trayectoria profesional y que consideréis que es un buen líder. Y que penséis qué ha hecho esta persona para que vosotros consideráis que es un buen líder. ¿Sí? Y que lo habléis con la persona de al lado. Vale. Es posible que entre las acciones que hayáis comentado de que esta persona que es un buen líder y que es lo que vosotros, que los motivos sean por algunos de estos. Esto es una investigación que se hizo en Inglaterra entre universidades y redes de escuelas y llegaron a la conclusión que lo que hacen los buenos líderes, lo que les hace ser buenos líderes son estas características, ¿no? Son catalizadores del cambio, tienen una visión, tienen un propósito muy claro, tienen unos objetivos claros, se comunican con claridad, utilizan evidencias basadas en la investigación, es decir, a la hora de tomar decisiones están bien informados, que dicen las investigaciones, se fundamentan con datos fundamentados. Facilitan el aprendizaje profesional continuo, es decir, que facilitan el aprendizaje de otros, ¿no? Facilitan que las otras personas que tienen a su alrededor, si son docentes, pues que los otros docentes también puedan aprender, les acompañan, les hacen crecer. Son amigos críticos, ¿no? Ofrecen esta crítica, les ayudan, les desafían para que también pues, puedan crecer y se puedan mejorar y sobre todo generan confianza, ¿no? La confianza sobre todo lo que nos permite es asumir riesgos, hacer cosas nuevas, con un ambiente de confianza, de seguridad, ¿no? Y eso también nos puede ayudar a innovar, a que más gente se atreva a dar el paso, a tomar iniciativas, etcétera. Estas son unas de las acciones que a la hora de liderar este cambio, ¿no? La adopción de la inteligencia artificial y cualquier otro tema, ¿no? en los centros educativos, pues es importante que tengáis presentes para poder liderar, para poder influir, ¿no? Y que esto realmente pues, tenga un impacto, para poder convencer y conseguirlo. Tenemos una autora que trabajamos mucho en nuestro programa de liderazgo para el aprendizaje. Ella es Vivian Robinson, es de la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda. Y ella se ha centrado mucho en estudios de liderazgo y sobre todo en cómo las escuelas llevan cambios, ¿no? Procesos de cambio. Y
ha llegado también a una de estas conclusiones, ¿no? Este libro en castellano es Cambiar la escuela o mejorarla. En inglés tiene un título que creo que es más entendedor, es Reduce Change to Increase Improvement. Reducir el cambio para incrementar la mejora, ¿no? Y creo que se entiende un poco mejor hacia dónde nos quiere llevar. Y ella nos habla de que cuando queremos diseñar un cambio, es tan importante centrarse en aquello que queremos cambiar, dónde queremos llegar, pero también, sobre todo, en entender muy bien aquellas prácticas que actualmente son las que queremos cambiar. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué es lo que hacen los docentes? ¿Qué es lo que hacen los alumnos que están haciendo ahora y que queremos cambiar? Para entenderlas bien. Y para entenderlas bien, nos proponen el tema de las teorías de acción. Las teorías de acción lo que describen son los vínculos entre lo que hace la gente, lo que dice, todo aquello que se hace en un centro educativo, tanto por parte de alumnos, como docentes, como equipos directivos, como familias, ¿no? Aquello que hacemos, que decimos, etcétera, y que esto está vinculado a una serie de creencias y de valores, ¿no? Y que a la vez lleva a unas consecuencias. Para poner un ejemplo muy básico, como acciones, podemos tener un docente que haya decidido trabajar en su aula o dejar a los alumnos que utilicen ChatGPT. Si les deja utilizar ChatGPT es porque seguramente entre sus creencias y sus valores considera que ChatGPT puede tener un efecto positivo en sus alumnos, ¿no? Y después hay unas consecuencias de los alumnos trabajan ChatGPT. Ahora bien, según la información de más a la hora de dejar usar ChatGPT, si les cuenta pues, cómo funciona ChatGPT o las problemáticas medioambientales que puede tener o los problemas éticos, los alumnos trabajarán con ChatGPT, pero probablemente tendrán en cuenta unos conceptos básicos. Si no les da esta información y los chicos trabajan con ChatGPT, les dan los trabajos y tal, pues pensarán pues, que ChatGPT es una maravilla y que no hay riesgos y lo utilizarán sin pensar más allá, ¿no? Entonces, todas las acciones hay unas creencias y unos valores y llevan a unas consecuencias. Y lo importante, sobre todo, es, como equipos directivos, ¿no? Conocer al máximo pues, cuáles son las teorías de acción de cada grupo, ¿no? de cada docente, de los alumnos, para poder diseñar planes adaptados a cambiar, si es que lo necesitamos, estas creencias o a reforzar estas creencias que ya nos sirven para adoptar la inteligencia artificial del modo que sea coherente con los valores del centro educativo, ¿no? O con aquel perfil de alumnado que queremos conseguir al final cuando salgan del centro educativo o al final de cada etapa. Creencias y valores, sobre todo qué piensan y qué sienten. A veces también, claro, puede ser implícito, puede ser explícito, ¿no? Es difícil saber exactamente estas creencias, las acciones que hacen, que dicen, qué no dicen. A veces lo que no dicen, lo que no hacen también nos puede aportar mucha más información. Y las consecuencias, pues qué impacto tiene todo esto en el comportamiento. Lo que os proponemos ahora es, os han repartido un perfil, otra tarjeta. Perfecto. Entonces, os proponemos que os leáis este perfil, porque lo que hemos hecho es, hay un perfil que es un docente, hay un perfil que es un alumno y hay un perfil que es un padre. Y hemos diseñado una teoría de acción por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, os pedimos que la leáis porque luego vamos a ver cómo estas creencias de este alumno, de esta familia o de este docente vamos a ver cómo otros conceptos que hemos trabajado sobre inteligencia artificial se reflejan en ello. Así que leeros en un minuto este perfil y continuamos.
Vale, ahora de estos perfiles que habéis leído, las tres personas que estáis juntas tenéis el mismo perfil, teóricamente, si lo hemos hecho bien. Tenéis que trabajar cada tres un perfil, ¿sí? Entonces, de esto que habéis leído, lo que os vamos a pedir es que intentéis identificar estos conceptos éticos y filosóficos que están en las tarjetas, de los que Marta también nos ha hablado, estos conceptos que se reflejan, que puede ser porque se reflejan de modo explícito, porque se ven, o porque la persona los está obviando. ¿Sí? Es decir, en el momento puede hacer unas creencias que las tiene o puede tener unas acciones y está obviando pues, que la tecnología no es neutral, ¿no? Es decir, tanto aquello que podáis identificar porque se ve como aquello que está implícito y que consideréis que esta persona está haciendo estas acciones porque está ignorando conceptos que hemos trabajado. ¿Sí? Pues adelante.
Vamos a comentar brevemente lo que habéis podido hablar. No sé si alguien con el perfil, por ejemplo, podemos empezar con el perfil del padre, con el perfil de Juan, quiere comentar qué conceptos ha visto reflejados en su teoría de acción, qué conceptos ha visto que este padre está ignorando. Es un padre que tiene muchas ganas de que su hijo utilice la inteligencia artificial, que cree que realmente puede mejorar el trabajo, puede mejorar nuestras vidas. ¿Alguien quiere comentar? ¿Quién tenía al padre? ¿Quién es voluntario? Mira. Hola, pues nosotras habíamos comentado sobre todo el tema de la falta de neutralidad de la IA, ¿no? Como la ve, bueno, parece desde un punto de vista un poco naif, ¿no? Que no se cuestiona pues todo la protección, digamos, que está planteando de los datos que está planteando el profesor, pues no la tiene en cuenta, ¿no? Y también le vemos ahí un toque de solucionismo igual. ¿Por qué consideras que es solucionismo? Bueno, porque él entiende que habría que adoptarlo en todo rápidamente porque es como lo que nos va a solucionar todos los problemas, ¿no? Al final. Un poco también vinculada a esta idea un poco ingenua, ¿no? Sobre la tecnología, puede ser. ¿Alguien que también tuviera el padre quiere añadir algún punto, algún otro concepto que ha visto relacionado? También hay un punto de tomar cualquier innovación, ¿no? O sea, que no es para qué quieres que se utilice la inteligencia artificial, ¿no? Es realmente relevante, ¿no? Parece que como es una innovación hay que adoptarla sí o sí, ¿no? También se puede relacionar con estos conceptos. Vale, vamos con otro. Vamos, por ejemplo, con la docente, con Nora. ¿Quién tenía la docente? Gracias. Muchas gracias. Sara. No, Nora, perdón. Nora. ¿Nora? Ah, no, perdona. Sí, se llama Nora. La docente es Sara. Ah, bueno, la docente es Sara. ¿Alguien quiere hablar de Sara? Pues, si no, tiramos. Si no pasamos. Sara, había un tema sobre todo de que le daba miedo, ¿no?, que la inteligencia artificial en algún momento pudiera sustituirla. Hay un tema aquí de antropomorfismo, también hay un tema de agencia, ¿no? Hasta qué punto la agencia de la tecnología puede superar la agencia de las personas, ¿no? Y cómo hacer que no, cómo empoderar también a los docentes para que esto no sea así. Y después teníamos a Nora, alumno. ¿Alguien quiere comentar el alumno? El tema del alumno también no entendía cuál era la problemática, ¿no?, de utilizar ChatGPT, no entendía por qué no lo puede utilizar si te hace un trabajo mucho más rápido con él que sin él, ¿no? Y también estaba obviando todo el tema de la transparencia, todo el tema de que la tecnología no siempre es neutral, ¿no?, la no neutralidad. Así que hay varios aspectos que no estaba teniendo en cuenta. También os proponemos que penséis, ya que estamos también hablando de liderazgo, ¿no?, ¿qué desafíos relacionados con el liderazgo se plantean? Podéis tener en vuestros centros educativos cada docente, cada alumno, pues, con sus teorías de acción, ¿no?, y tenéis que lidiar con ellos. De vuestro perfil, ¿qué temas relacionados con el liderazgo, qué desafíos se os plantean aquí? Habladlo unos minutitos.
Eh, vale, pues si os parece, me comentaba uno de los grupos que tiene el perfil Juan, que es el papá. O sea, de perfiles tenemos a Juan, que es un papá, a Sara, que es una profesora, y a Nora, que es una alumna. Cada uno de estos perfiles presentan como un dilema, ¿no? Una especie de conflicto dentro del centro, y la idea de la actividad es ver, como líderes educativos, qué tendríamos que hacer para resolver ese problema o para atender a esa persona. Entonces, en el caso, luego os daré la palabra, porque toda la intención antes de dar la palabra era justo que pasara esto, ¿no? Que ellos decían, claro, pues tenemos a Juan que quiere que su hijo aprenda mucho ChatGPT porque le parece muy bien y que le va a servir a muchas cosas en el futuro, pero el docente se niega. Entonces, la cosa era, ¿y como centro qué tenemos que hacer? Y entonces, pues toda la idea esta es como llegar a un pacto, ¿no? Un pacto en el que tienen que estar las familias, es decir, el papá de Juan tiene que estar informado sobre cuál es la estrategia del centro, y la estrategia del centro sobre ChatGPT pues tiene que estar basado en unas creencias comunes, lo más común para todos, que para eso se llama pacto, esta teoría de acción de la que hablaba Nuria. Y estas creencias, la verdad es que son creencias importantes, son difíciles de cambiar las creencias, pero a través de mostrar que hay acciones que funcionan, las creencias suelen cambiar. Pero sobre todo es interesante dentro de estas creencias meter el máximo número de evidencias posibles, ¿no? Entonces, pues que tus creencias que basan tus acciones sobre ChatGPT estén basados en evidencias, ¿no? En estudios, etcétera. Por eso, así consigues maximizar el pacto y explicarle al papá de Juan, si tu idea, no la del profesor, sino de todo el centro, es no usar ChatGPT y le explicas por qué, pues será una buena manera de conseguir esta. Pero tiene que haber este pacto, ¿no? Y todo el programa de liderazgo y un programa que hacemos juntamente Nuria y yo va justo de eso, ¿no? De intentar ver cómo tienes que hacer un screening de las creencias de familias, las creencias de docentes y las creencias de alumnos para después ver cómo vas a cambiar todo esto. Pero bueno, total, que esta era la intención. Entonces, me ha llamado la atención porque esta intervención que ha hecho, no me acuerdo de tu nombre, ¿me lo has dicho? Salvador, ahora cuando sigamos en lo que sigue, creo que es interesante que si tenéis como este tipo de preguntas, también las vuestras, si son en alto, favorece. Esto es un taller un poco sui generis porque no es un taller hablando, ¿no? de lo que significa el espacio y la importancia del sitio donde estás aprendiendo. Cuando los talleres tienen mesas, pues uno genera otro tipo de dinámicas, ¿no? Pero bueno, intentemos maximizar esta dinámica de participar y decir. Vale, toma, que ya quería decir. Como última actividad, lo que os proponíamos es precisamente, bueno, lo que ahora decía Marta, ¿no? Es ¿qué acciones proponéis que se pueden hacer para intentar pues, que este alumno entiende, si decidimos de qué modo se tiene que utilizar ChatGPT, pues qué tipo de actividades podemos hacer para que lo haga del modo en el que el centro decida, ¿no? A las familias, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las familias para que entiendan pues, que se tiene que utilizar la inteligencia artificial de un modo, pero no de otro, ¿no? ¿Qué tipo de acciones se os ocurren que podríais hacer si tenéis este alumno, este docente o este padre en vuestro centro educativo para convencerle y para traerlo hacia vuestro ideario, ¿no? Hacia vuestros valores, aquello que decidáis vosotros cómo tiene que utilizarse la inteligencia artificial en vuestro centro. ¿Qué es importante que aprendan? ¿Qué es importante que entiendan? Etcétera. ¿Qué acciones se os ocurren? Y lo que sí que os pedimos ahora es que los escribáis en un post-it y los vayáis pegando en estos papeles, ¿no? Que algunos hay alumnos, creo que hay alumnos, docentes y familias, que los pegáis para tenerlos todos. ¿Sí? Y haremos el debate final. Se ha entendido muy bien, pero no necesitabas...
Pues vamos a empezar a leer ¿Des del docent o des de la mirada? Equip directiu. las... O des del docent, és igual. Sí, no, Ai. aquesta bé. Ah. Sí, tu com a docent o que sí? Nur- ¿esto es el pasador? No, el pasador. Vamos. Nuria, ¿tienes el pasador para...? Vale, no, para que pases los perfiles si quieres. Vamos a empezar a leer el de Nora. Vale. ¿Voy yo? Vale. Pues los perfiles que estaban... Gracias. Los perfiles que teníais alumnos, bueno, pues la idea era qué estrategias de centro hay que fomentar para solucionar el problema concreto, bueno, adresar, bueno, el problema concreto de Sara, que tenéis, los que no lo teníais está ahí proyectado. Es una niña de 14 años, es estudiante en un instituto, le interesa la literatura, el arte y la tecnología, es curiosa, de mente abierta, decidida y no le gusta mucho hacer actividades de ocio. No, sí le gusta hacer actividades de ocio y pasar rato con sus amigos. Ella piensa que ChatGPT es un recurso muy válido, está impresionada por las respuestas, no ve ningún riesgo. Esas son sus creencias, por lo tanto las acciones, pues usa ChatGPT para sus deberes y porque dice, ¿por qué me voy yo a gastar más tiempo? Y las consecuencias es que en el impacto de sus pensamientos y acciones, pues usa ChatGPT sin comprender bien las preocupaciones relacionadas con la desinformación, sesgos, etcétera, no evalúa muy críticamente la información, empieza a mostrar cierta dependencia y a veces está preguntando demasiadas preguntas y a veces incluso pierde más tiempo porque las va haciendo como cuando le da la respuesta, pues la va cambiando y tiene un conflicto con uno de sus profes porque ha notado que ya no es tan original. Bueno, entonces las personas que tenían que ver qué estrategias de centro, pactadas, fomentadas, o sea, teniendo en cuenta la información de alumnos y familias y profes, y cayó una, es fomentar que el alumno se desarrolle con un trabajo hecho con la IA y nos enseñe cómo ha llevado, o sea, que pueda decir, yo he hecho esto y estas son las referencias, y lo he hecho con IA, pero cómo me ha ayudado la IA, ¿no? Documentar el acompañamiento de la IA. O sea, que eso sea obligatorio en el centro. Usa IA, pero luego me dices cómo lo has hecho. Que la alumna, y esto tendría que ser como un proyecto de centro y decirle a las familias que será así, porque hay familias que no querrán que sus hijos usen ChatGPT y entonces ahí también tenemos un problema porque no podemos hacer diferencias. Por tanto, el pacto tiene que ser con familias, alumnos y docentes. Que la alumna pregunte la misma cuestión a ChatGPT, Copilot, Gemini, Baro, Bing y entonces pueda ir viendo. Responsabilizar y tomar conciencia de lo que genera con la IA, ¿no? Los trabajos que tiran de ideas de trabajos de base, un tira de acción y que ofrece... y que pueda saber si lo que dice la IA es correcto, ¿no? O sea, hacerles responsables de sus acciones, ¿no? La accountability es del estudiante y desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos. Aquí también tenemos, sobre todo, explicar las implicaciones del uso de ChatGPT. Después también aquí nos ofrecen casi, ¿no?, como ofrecer un currículum o unos contenidos para explicar y que los alumnos sepan pues, cuáles son los orígenes de la inteligencia artificial, ventajas e inconvenientes, funcionamiento y los tipos también de inteligencia artificial, la diferencia entre IA e inteligencia humana y no caer en la prohibición de una herramienta que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, si no prohibimos, ¿no?, pues cómo la permitimos, ¿no?, y qué información les damos para que la utilicen de modo crítico. Crear recogida de lluvia de ideas para seleccionar desde el claustre, consensuar con el consejo escolar el tratamiento de la IA en el centro escolar, ¿no?, y sobre todo para que todos tengan unas mismas orientaciones. ¿No? Es importante que el alumnado también sepa cuál es el posicionamiento del centro, ¿no?, y cuál es el posicionamiento de todo el equipo docente, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, qué riesgos y cómo esto se puede meter en qué asignaturas, ¿no?, o en qué ámbitos.
¿Pasamos a docentes? Sí, para docentes teníamos a Sara, que ya creo que hemos hablado antes de ella, ¿no? Que lo ha explicado Nuria. Ella es una profe de inglés de bachillerato con 10 años de experiencia, es súper apasionada, le gusta mucho su trabajo, piensa que la IA puede tener un gran potencial, no la usa mucho porque no está completamente segura, pero le da cierta ansiedad no usarla, sobre todo en aprendizaje adaptativo. Por lo tanto, bueno, pues a veces usa ChatGPT, no lo deja usar en clase y sobre todo está un poco enfadada porque el equipo directivo no le da una clara acción de qué tiene que hacer. Entonces, la respuesta de los equipos directivos aquí sobre qué tendría que hacer el centro para acomodar el problema de Sara, o sea, para resolverlo, sobre todo hay un montón que se refieren a la formación docente, también informar a las familias sobre cuál es la estrategia de adopción y uso de la IA en el centro, crear un diálogo entre familias y docentes para que entre todos se llegue a este pacto, definir un acuerdo de investigación-acción para poder implementar los planes y mejoras. Y esto es muy interesante, ¿no? También lo han dicho esta mañana, o sea, tú vas haciendo un cambio, pero después tienes que hacer una investigación sobre qué ha significado ese cambio, ¿no? Pues al cabo de 3 años haces una evaluación, si va bien sigues, si no, pues cambias, etc. Entonces, definir estos planes de investigación-acción es otra de las propuestas. Pedagogía de ella a las familias, o sea, formación a familias, exponerlos a una experiencia de formación práctica, de investigación-acción de nuevo, y redactar una normativa al respecto, ¿no? Y hacer un acuerdo, tras una reflexión, un acuerdo de claustro docente. Aquí son similares, sobre todo abrir espacios de diálogo y mostrar la necesidad de abordar el tema, de que es un tema que hay que discutir, que hay que debatir, unificar criterios, el tema de la normativa para que todos puedan actuar con una misma orientación, formar al claustro, consensuar, ¿no?, también el tipo de utilización de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, ¿no?, qué tipos de herramientas, qué tipos de usos, integrar el alumnado en la inteligencia artificial y compartirlo todo esto también con la comunidad educativa, ¿no? Sobre todo que el claustro también entienda muy bien el funcionamiento y las posibilidades de uso y que puedan tener una orientación clara para llevarlo en las aulas, ¿no?, y para poder llevar a cabo su práctica docente. Vamos a la familia. Vale, la familia, como antes ya la comentamos, creo que todos la han oído en alto, ¿no? Tenemos a este padre que quiere que casi exige a la escuela que enseñe ChatGPT o inteligencia artificial generativa porque a él le sirve mucho y entonces cree que es una competencia básica para su hijo. Entonces, las respuestas a este padre, como plan de centro, pasan por hacer participar en el proceso de elaboración del protocolo de adopción de IA y aceptar las directrices decididas por el centro junto con familias y alumnos. Y aquí también, ¿no?, decían incluir en el proyecto educativo del centro el posicionamiento de la escuela en relación a la IA. O sea, si algo es estratégico del centro, no vale decir que tu hijo no puede participar en cosas de IA porque es que es estratégico, por lo tanto, llévalo a otro sitio, ¿no? Habrá cosas que más o menos las familias obviamente tener libertad, pero esto debería ser un proyecto de centro que significa con el consentimiento de las familias. Aquí dicen que al padre le hablarían, o sea, harían también como cuando hablas de AI y literacy para las familias, no solamente qué hace, sino también pues, una formación en la parte ética de la IA, aportar buenas prácticas para diferenciar buenos y malos usos, y a las familias pues esto, hacer jornadas de información y hacerles preguntas a ellos sobre qué piensan y qué sienten y qué problemas tienen y analizar casos de buenas y malas prácticas de otras escuelas. Eso también es muy interesante, ¿no? Que el aprender entre escuelas es fundamental. Y aquí básicamente lo mismo, organizar una sesión de la Escuela de Familias para reflexionar sobre el uso de la IA, informar y explicar sobre el uso que se va a hacer en el centro y las implicaciones de este uso, ¿no? Es importante que entiendan el porqué de las decisiones para que realmente puedan estar de acuerdo, porque si decimos que lo vamos a utilizar o que no lo vamos a utilizar, pero sin explicar el porqué, es mucho más difícil de que lo entiendan y que lo acaten y que sumen, ¿no?, al proyecto del centro. Y que ellos se sientan preguntados. Si te llega una circular a casa diciendo, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué miedos? ¿Qué crees?
queremos hacer este pacto contigo y eso pues a las familias se sienten también participantes. ¿Vamos acabando? Sí, quedan 3 minutos. Pues muy brevemente, creo que vamos a necesitar menos. Destacamos estos puntos clave, ¿no?, a la hora de desarrollar un protocolo para adoptar la IA en el centro. Sobre todo, ¿no?, pensar cómo desvelar y atender las distintas perspectivas de los distintos agentes educativos, ¿no? Qué piensan los alumnos, qué creencias tienen, qué piensan los docentes, qué valores hay detrás de todo lo que hacen. Las familias, los docentes, los alumnos, para poder diseñar un buen plan. No subestimes la complejidad de los elementos técnicos, filosóficos y éticos de la tecnología. Busca apoyos en fuentes externas. Es muy difícil que vosotros solos lo podáis hacer porque hay muchísima información, pero entender, bueno, estáis aquí, digamos, también buscando fuentes externas, ¿no? Yo creo que este congreso también es una herramienta, ¿no?, para poder conocer más, para conocer a gente que después os puede ayudar a resolver preguntas, porque son muchas, ¿no? Si no eres un experto en estos temas, pues te surgen muchísimas dudas, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva, pues, ser un líder en los centros educativos, pues requiere de que podáis contar con otras personas. Desarrollar un lenguaje común para que todos, cuando habléis, estéis hablando de lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que ¿nos estamos refiriendo solo a ChatGPT o es un mundo mucho más grande, ¿no? y qué es lo que significa? Y sobre todo el tema de las conversaciones profesionales, ¿no?, que pueden ser una herramienta para liderar cualquier cambio, ¿no? A veces nosotros podemos mandar una normativa y ya está, y esta es la normativa, pero si realmente generamos conversaciones entre docentes, entre alumnos, esto realmente nos puede ayudar a liderar mucho mejor, ¿no?, a que el cambio sea mucho más efectivo. Y no, sí, solamente para acabar, decir que, bueno, en la página web de Educasa, si queréis, tenéis información sobre estas guías que hemos creado, pues con la intención de, pues, ayudar a este pacto de centro, también para que sean material para trabajar en el aula con los alumnos, quizá de ESO y bachillerato. También está el programa de liderazgo para el aprendizaje, que es un programa basado en estas ideas que dura 3 años, empieza Dura un año. Dura un año, pero luego puede seguir 3 años más siendo todavía... y empieza en noviembre. Protocolo IA es este piloto que estamos haciendo con 4 escuelas, 2 de Madrid y 2 de Barcelona, en la que estamos ensayando, pues, estos materiales y estas tipos de actividades para ver qué aprendizaje sacamos de este viaje de estas 4 escuelas, cada una completamente distinta. Y publicaremos, imagino, en julio, pues una especie de guía automática, aunque esto, como veis, no es una guía automática, exige muchísimo trabajo dentro de un centro, pero bueno, de qué es lo que ha pasado y también como un dossier diciendo qué es lo que ha pasado y también como unas guías básicas de cosas importantes a hacerse en el momento de adoptar un pacto de centro. Cuáles son las cosas que hemos visto más claras en este proyecto de un año con 4 escuelas. Y también decir que próximamente anunciaremos que haremos la 3ª escuela de verano de inteligencia artificial de investigadores y docentes, que la hacemos con el CSIC, el Instituto de Inteligencia Artificial. Este año será en Valencia. Y es un espacio para justamente que investigadores que están haciendo cosas de inteligencia artificial en educación y docentes podáis trabajar juntos, ¿no? Porque ellos teniendo vuestro punto de vista y vosotros, pues, también conociendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer con inteligencia artificial y conseguir hacer herramientas abiertas, públicas, con sentido, etcétera, que es lo que hablaba también, de nuevo, otra vez, Bárbara Guasón. Y bueno, próximamente lo anunciaremos en la primera semana de julio, del 1 al 5 de julio en Valencia, y estaría genial que vinierais. Y en ese momento también publicaremos los resultados de este programa. Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias.